Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz fin de semana, feliz fin de semana, como decimos siempre, en un fin de semana especial, porque es el de pre-Navidad, ¿no? Fechas importantes para todos nosotros, más allá de tus creencias, es como que uno empieza a cerrar el año. Este es nuestro último programa de 2021. Esperamos volver en marzo, si Dios quiere. Eh, ha sido un año especialísimo para los argentinos, signado por eh, algunos hechos trascendentales, como fueron las dos elecciones, sobre todo la última, que cambió un poco el panorama del Congreso Nacional. El año político podría decirse que tuvo una frutilla del postre con la sanción, con la reunión de la Cámara de Diputados que no sancionó el presupuesto en, en una sesión que tuvo de todo, duró casi un día, más de 20 horas la sesión. Hubo discusiones, acuerdos, desacuerdos, intentos de consenso. Finalmente no hubo pacto, no hubo una comunión de ideas que permitiera seguir discutiendo el presupuesto y ahora queda en manos del presidente, que deberá reasignar partidas y a través de decretos manejará. Esto no es la primera vez que pasa en la Argentina. Si vos me preguntás si es bueno tener presupuesto, claro que es bueno tener presupuesto. Si no, no se sancionaría una ley de presupuesto. Pero el país puede funcionar. ¿Pone en riesgo el acuerdo con el fondo, el probable acuerdo con el fondo? Probablemente no, tal vez no. Eso no estaba pendiente el acuerdo con el fondo de la ley de presupuesto en la Argentina. Es decir, en la comunidad de países que lidera Estados Unidos y que conforman el FMI saben perfectamente de las turbulencias de la política argentina. Pero bueno, me callo, termino esto, cierro rápidamente con este año importante para la historia política y social de la Argentina, un año que empezamos a salir de la pandemia, ahora nos volvemos a complicar, pero todo sigue y hay un montón de desafíos. Y sobre desafíos de lo que viene, de lo que esperamos, vamos a hablar con un amigo, con Manuel Sampedro, que es el director, el presidente del directorio de los SRT. Manuel, bienvenido, gracias por estar. Gracias por invitarme, Eduardo. No, por favor. Bueno, termina un año difícil, importante, con elecciones, eh, pero hay que mirar hacia, el, Sí, hacia el otro día, ¿no? sí. Lo que viene, digamos. Tenemos que ver qué va a pasar, qué nos espera. Bueno, ahí me parece que el 2021 debería haber sido el primer año del aprendizaje post pandemia, a pesar de que todavía mantenemos cierta alerta por la continuidad de esto. Y hay algunos elementos que nos deberían servir, digo, como sociedad, pero principalmente la dirigencia, que es conectar con ciertas tendencias o fenómenos que están aconteciendo en el mundo en general. La pandemia fue el primer síntoma donde estábamos pendientes de cómo eso se esparcía, ese fenómeno global, ese fenómeno sanitario global, se esparcía en diferentes lugares del mundo. Hicimos un ejercicio comparativo de cómo habían resuelto la cuarentena uno u otro país, o cómo habían resuelto la vacunación, o cómo... Habíamos hecho como un ejercicio de conectar con el mundo. Eh, yo creo que si se extendiera este ejercicio de conectarnos con el mundo a otros fenómenos que están ocurriendo afuera, y salimos un poco de esta discusión endogámica dirigencial que tenemos, podríamos dar cuenta de, por ejemplo, que hay aspectos que son inevitablemente significativos para ponerlos sobre la agenda. El impacto de la cuarta revolución industrial, Ujú. que es decir, ese conjunto de tecnologías biológicas, digitales y físicas que están acelerando los cambios de un conjunto de actividades humanas, está modificando la manera en la cual nos comunicamos, la manera en la cual trabajamos, producimos, comercializamos, nos vinculamos, etcétera, eh, pone sobre
sobre la mesa, o debería poner sobre la mesa, una cantidad de oportunidades, pero también de muchas amenazas a los tejidos productivos de países como el nuestro, que estamos, digamos, somos emergentes en economías latinoamericanas, con muchas deudas pendientes, y esa conexión con ese impacto todavía es incipiente, digamos, en el grueso de la dirigencia argentina. Tenemos que también visualizar lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, del empleo a nivel mundial. Con todo lo que implica la reconversión laboral, porque este fenómeno tecnológico está llevando a ingentes esfuerzos para reconvertir y mejorar la empleabilidad, es decir, las condiciones y capacidades y competencias laborales de los seres humanos. En algunos casos, frente a situaciones donde parecieran que han dejado de ser relevantes en el proceso productivo, y eso genera obviamente impactos sociales muy negativos. La discusión, digamos, de lo que está ocurriendo a nivel de la sostenibilidad o los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que impactan fuertemente en aspectos vinculados a la inclusión, al hambre, al acceso de derechos a la ciudadanía, pero sobre todo también a la cuestión ambiental, el fenómeno de la economía circular, de las energías limpias, de todo lo que sería la reconversión de la matriz energética local. ¿Estamos atrás en eso? Argentina como país. Argentina está mucho más retrasado de lo que debería ser por la potencialidad que tiene. Si uno no mira respecto a otros países, tenemos una dinámica, una inercia productiva que nos pone un poquito adelante. El tema es preguntarnos cuándo podríamos estar mucho más conectados, enchufados, si la discusión interna no se abocara solamente a aspectos que tienen que ver con el liderazgo político o electoral. Porque además de esas cuestiones de frontera que están ocurriendo en el mundo y que tenemos que rápidamente conectar para ver la manera en la cual procesamos eso, tenemos también nuestros propios problemas internos. Y propios problemas que hay que abordarlos también con políticas públicas. Tenemos la pandemia y la concentración económica ha demostrado que hay que descentralizar la población, hay que hacer una migración interna. Si no hay un acuerdo de toda la dirigencia para repoblar el país y ubicar una cantidad de sectores, de habitantes que han emigrado de los lugares de residencia natural, porque las economías regionales no han podido captar su residencia ahí, se ha producido esta suerte de conurbanización que estamos solamente viéndolo, analizándolo por el impacto electoral que tiene la concepción conurbana de la agenda electoral. Pero por debajo de eso hay una cosa mucho más profunda, que son las situaciones de pérdida de inclusión social, pérdida de integración económica, deserción educativa, calidad educativa por debajo de los estándares que históricamente ha tenido Argentina. Entonces hay una cantidad de temas pendientes propios que tampoco están abordados. Entonces, que a Córdoba le pegan, ¿no? Porque, digamos, hablamos del conurbano y uno tiende a pensar que se trata del conurbano bonaerense, lo cual es cierto, pero en una parte. Después hay otros conurbanos, como el Gran Córdoba y el Gran Rosario, que son un reservorio de problemas, ¿no? Sí, y Tucumán y Mendoza. Y Tucumán, Mendoza. Es decir, la concentración poblacional en torno de las grandes urbes, hay una tendencia mundial que se llama las ciudades a 15 minutos, que tiene esta concepción de ir fragmentando para que no tengamos que vivir en urbes donde tengamos una cantidad de deseconomías de escala en la comunicación, en la movilidad, en el transporte, en el desarrollo de la actividad productiva. Fíjense que es tan importante el territorio, la pandemia ha demostrado tan importante el territorio, que no solamente los efectos del contagio en grandes aglomeraciones
radicadas territorialmente, sino que, por ejemplo, los comercios de cercanía se salvaron en parte de la crisis, se salvaron proporcionalmente a las grandes áreas centrales comerciales, porque podían nutrirse de ese público de cercanía, de ese conjunto de consumidores de cercanía. Entonces, tenemos como una agenda vieja, tenemos como una agenda, digamos, pre-pandemia y de varios años antes de la pandemia, y lo que debería haber ocurrido en la dirigencia es que esta situación inesperada, como la pandemia, hubiera sacudido esa modorra para conectar con lo que está pasando en el mundo y para abocarnos a los problemas propios que tenemos: inseguridad, educación. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la educación para propiciar una reconversión del empleo, una mejora de la empleabilidad, pero a su vez para dar respuesta a lo que son los desafíos de la economía y del conocimiento, que es en donde Argentina puede encontrar una oportunidad. Y uno tiende a ver que la agenda cotidiana de las noticias o los medios se llena de temas episódicos, coyunturales, casi asociados a las personalidades de uno u otro, a sus propios ámbitos específicos, y estamos como bailando una música, un minué que no nos va a conducir a resolver los problemas profundos que arrastramos de décadas, y a no conectar con las oportunidades de desarrollo que se están abriendo para algunos países a nivel mundial. Esa es una preocupación. Sí, ese es un tema de los medios también, ¿no? Que es central, eso, el seguir la urgencia, la cosa cotidiana, coyuntural, y dejar de ver. Digo, lo que pasa es que también en el país nosotros no nos damos tiempo para pensar. La urgencia tal vez te obliga a resolver otras cosas. Sí, Por ejemplo, no tener educación y no tener salud te genera problemas de empleo, obviamente. Sí. No podés desarrollarte sin esos puntos. Lo que pasa es que la producción periodística, por ejemplo, no digo ya el periodismo de investigación, llamémosle el periodismo de profundidad, compite desfavorablemente con la vertiginosidad que están dando las plataformas digitales. Entonces, en la producción periodística tradicional había cierto espacio de tiempo como para profundizar, chequear, acceder a la fuente documental más que a la fuente testimonial, actividad que es muy, muy costosa en términos de tiempo. Acceder sí, claro, a una fuente documental, es decir, leer materiales, leer un documento, una ley, un informe, un libro, un material, digamos, que dé información para contextualizar, lleva un tiempo. Sí, claro. Y los medios corren con que las plataformas, los portales de noticias, están prácticamente cada 5 minutos actualizando, y ese fragor informativo, esa fragmentación y esa viralización de lo que está por fuera de los medios, porque las redes sociales tienen incluso un nivel de impacto y de viralización que excede lo que puede ser en los portales digitales de noticias. Eso genera una situación tan frenética que obliga a los medios a no quedar tan desacompasados respecto a lo que la gente se informa. Y el modo en que la gente se informa de manera horizontal, no hay profundidad. Es decir, no se puede captar una línea argumental en lo que se difunde en las redes. Se captan opiniones que imagínate, en uno o dos tuits uno no puede desarrollar un argumento. Y la gente, de algún modo, se acostumbra, en el mejor de los casos, a opinar o adherir o a confrontar opiniones prevalecientes, sin indagar las razones de esa argumentación. Es en el mejor de los casos, porque cuando uno ve, por ejemplo, todas las publicaciones en los portales de noticias que tienen abierto, ve que incluso los ciudadanos y las ciudadanas participan con un nivel de agravio o de ofensa, donde ya ni siquiera vale la opinión sobre un tema, sino la desacreditación, la estigmatización, de algún modo la injuria o la adjetivación, que de algún modo empobrece el debate. Uh-huh. Y eso es parte de la conversación social. La opinión pública hoy se nutre de esas dinámicas. Entonces, es muy difícil
darse un tiempo y en ese sentido las universidades o los centros de estudio, pero también deberían ser los partidos políticos o los ámbitos dentro de los partidos políticos que eran ese crisol donde se dejaba de lado el interés corporativo sectorial y de algún modo se trabajaba en lo que se venía. Esos son instituciones democráticas hoy débiles, sin la potencialidad de establecer agendas, de establecer acuerdos o de convocar a una serie de temas de profundidad que lo debería hacer la dirigencia, decir, bueno, estos son los temas sobre los cuales hay un marco de acuerdo, no una única posición, pero un rango de acuerdo en la cual cualquier antagonismo extremo nos deja fuera de carrera, interna o externamente. Y eso veo que todavía no se están dando las condiciones para hacerlo. De lo que decís, yo creo que las universidades tienen un rol fundamental en todo esto, ¿no? En la formación de nuevos cuadros, no solo de profesionales, sino de cuadros dirigenciales que aporten a ese cambio, me parece. Sí, las universidades, primero, tienen muchos roles. Uno de ellos básicamente es reproducir el conocimiento y formar profesionales y formar lo que podría ser, digamos, el grueso de los ciudadanos que acceden a educación superior. Pero incluso dentro de las universidades ya el concepto de educación superior ha quedado o va quedando perimido. La universidad te debería acompañar toda la vida. Esta concepción de que la universidad es solamente una ventana de 5 o 6 años que impacta en tu vida y después te las arreglas por otra vía. La universidad tiene que extender el campo de impacto. La educación continua, la educación para toda la vida, está, y de hecho la Universidad Nacional de Córdoba tiene una fuerte convicción de avanzar en esta suerte de acompañamiento con una cantidad de trayectos formativos cortos, dejar de lado lo que son las carreras tradicionales largas, sino ir más a la acreditación de competencias y de saberes, incluso esparcidos territorialmente. Las universidades populares, por ejemplo, que son esas 80, casi 100, desarrolladas en el territorio de la provincia, da cuenta de que la universidad no solamente tiene que formar a la clase dirigente o incidir en los temas de agenda política, sino reproducir conocimiento abierto y recuperar saberes que en la sociedad se van generando y jugar un rol mucho más significativo en la construcción de ciudadanía. Y eso también son esfuerzos que es muy difícil, es siempre más fácil plantearlos que llevarlos a la práctica. Manuel, me están haciendo señas que se fue el primer bloque. Bueno. Se va, vuela el tiempo, ¿viste? Voló el año, imagínate. Voló el año, mirá si no va a volar el bloque. primer bloque. Un placer haberte tenido. Un abrazo, por la invitación muchas gracias. y por todo el año. Bueno, bueno, gente, ya venimos a la vuelta, vamos a conversar con el titular de TAMSE, Marcelo Rodio. ¿Qué pasa con el transporte en Córdoba? ¿Es viable o no? Ya venimos.